sería muy complicado de... Y otra cosa muy distinta es lanzar un misil en un espacio llano como tiene el territorio de Ucrania con Rusia. Y aquí es importante la geopolítica porque para poder usar un arma, y escuchen bien esto, esto lo aprendí de mi pasantía en seguridad, para poder utilizar un arma de manera correcta, la geografía del entorno es muy importante. ¿Por qué? Porque la velocidad del viento, las todas temas en general directamente la capacidad del arma de efectuar al 100% su labor. Entonces, lo que hacen los sensores es decir, ok, ¿en dónde estamos? Vamos a recopilar información del entorno mediante sensores que miden presión de aire, aceleración, temperatura, altura, etcétera. Luego, punto dos, generas un modelo matemático y aquí entran los mayores genios, digamos, de la tecnología militar y de la tecnología en sí, muchos de ellos de India. India le ha metido mucho dinero a tecnología, por eso grandes indios salen a contratados por la CIA, por Estados Unidos, por Rusia, porque son unos genios de la tecnología en temas de militares también. Les recomiendo que lean un poco sobre la inversión que le metió India para poder crear genios de tecnología en chips, en IA, en muchas cosas que los están sacando como potencia emergente también. Entonces, estos modelos, luego que tienes los sensores que ayudan a programar el estado del sistema, lo que haces, por consiguiente, es que el sistema te crea un modelo matemático muy avanzado, que pueden ustedes buscar las fórmulas incluso, pero son imposibles de entender. O sea, yo personalmente no las voy a entender porque es alfa, beta y muchas otras cosas. Es un modelo matemático muy avanzado que lo que hace es recopilar la velocidad, la altura, la trayectoria y todo lo que necesita el arma para cuando se dé la, y esto es muy importante, para cuando esté al mando del humano, ya cuando el humano dé la orden de lanzarlo, efectúe su tarea de manera autónoma. Es decir, el humano ya no tiene que agarrar su papel, calcular la trayectoria, medir tal cosa, no. El arma automáticamente lo hace gracias a los modelos matemáticos. Ahora, número tres, calculador de decisiones, y aquí entra la IA. La IA y el problema fundamental de la IA es que es un calculador de decisiones y que si se da de manera autónoma al 100%, que no existe ahora arma vista, ojo, ahora no hay arma vista que sea 100% autónomo, pero nadie sabe si entre sus cosas los estados tienen algún arma que sí sea 100% autónoma, pero que no la han sacado. Nadie saca su premio mayor, generalmente, ¿no? Puede que sí, pero dateados por organismos internacionales no existe una arma 100% autónoma, siempre está manejada por humanos. Entonces, el problema de esta investigación en general y de la IA es que puede llegar a ser un calculador de decisiones total. Es decir, la IA verifica el entorno, mira lo que está sucediendo y dice, ok, ¿es correcto atacar o mejor abortamos la misión? ¿O dónde podemos atacar? ¿Dónde sería un ángulo mejor para atacar? Entre otras cosas. Algo que era tarea del humano en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, que era básicamente medir el objeto, incluso llevaban a militares, y esto es algo que está en el libro de Kissinger, si lo han leído, que generalmente tú manualmente veías el terreno, veías cómo podían ser los atajos y tomabas la decisión, generalmente de lanzar o no lanzar. Pero lo que pasa con las armas autónomas es que el sistema identifica el objetivo potencial porque tú como humano, y esto quiero que se entienda, lo has moldeado para que la máquina identifique eso como un objetivo a matar o un objetivo a destruir. Porque, ¿qué pasó con los aviones que derrotó Ucrania, por ejemplo? El arma nuclear estaba, perdón, el arma nuclear no, los misiles y, bueno, que estaban dentro de los drones, no son misiles, pero son como unas pequeñas bombas instaladas en los drones. Los drones estaban configurados junto con los pilotos para atacar cuando identifiquen lo que el modelo ha creado como una amenaza. Entonces ahí entra el trabajo del humano y ahí también entra la percepción que tiene los estados de diferente manera. Un dato curioso, ¿cómo creen que China reacciona? O sea, ¿cómo creen que China tiene preparado su sistema para reaccionar y lanzar armas nucleares en caso de un holocausto nuclear, podríamos decirlo? Cualquiera diría que si me lanzan a mí un arma nuclear, pues yo respondo con un arma nuclear. En el caso de la doctrina china, y esto hay que quitarnos los anteojos occidentales, no es así. Para China tiene que haber una destrucción de por lo menos el 30% de su territorio para reaccionar con un arma nuclear.
Estados Unidos es totalmente diferente, tiene una doctrina distinta. Estados Unidos, si tú siquiera lo amenazas con lanzar una bomba o un misil que tenga una capacidad de destrucción masiva, este, ataca, tiene todas las de activar el sistema de armas nucleares. Claro, que de ahí entra el presidente, no sé si han visto las películas, en donde tienes que apretar un botoncito rojo, por eso el chiste del botón rojo en Huela a todos, pero en realidad el procedimiento es mediante códigos y un montón de procedimientos para lanzar una sola bomba nuclear. Entonces no es tan fácil, pero al final de todo, pasa por una decisión del humano, no de una inteligencia artificial. Y ahí está el dilema. ¿Hasta cuándo el humano va a manejar armas al 100%? Y si hay la posibilidad de que haya algún estado que se le ocurra que estas armas estén al 100% de la mano de una inteligencia artificial. O sea, el tomador de decisiones no es semiautónomo, es completamente autónomo. ¿Y cómo lo estamos configurando para que no cometan errores o márgenes de error y lancen, por ejemplo, una bomba nuclear cuando no debieron lanzarla en un lugar incorrecto? Y no solo mueran millones de seres humanos, sino que aparte de eso, crees conflictos innecesarios o guerras mundiales que terminan mal. ¿Cómo configuramos un tomador de decisiones de ese calibre para que no falle o que su margen de error sea mínimo? Ahora, el cuatro son los actuadores. Los actuadores básicamente son cualquier, digamos, eh, puede ser un lanzador de misiles, puede ser un dron. Como dice el texto, es un componente material del sistema. ¿Por qué? Porque la IA se maneja en un ámbito virtual, un componente virtual, que es fuera de lo tangible. Ustedes no pueden tocar la IA, ¿verdad? O sea, no es un objeto que toques y dices, hoy salí con la IA, hoy toqué a la IA, no. Es un componente virtual que no puedes tocar, no puedes sentir, no es material. Pero ese componente virtual o ese sistema virtual que está dentro de la tecnología se coloca en un sistema material, ya sea misiles, lanzador de misiles, sean aviones, sean drones, cualquier tipo de armamento se coloca esa tecnología dentro de un material físico y eso es lo que, digamos, dispara, vuela, entre otras cosas, para objetivos militares, ¿ok? Entonces, dos puntos acá para que no se confundan. Punto número uno, la IA y los modelos matemáticos que les digo, el tema de la tecnología, trabaja en un espacio virtual, ya un espacio no tácito, no tangible para el ser humano. No puedes tocar la IA, no puedes tocar el modelo. Eso se materializa, ese sistema se materializa introduciéndolo en componentes materiales del sistema, como lo pueden ser misiles, como lo pueden ser drones, como lo pueden ser aviones, como lo pueden ser bombas nucleares. Siguiente, por favor. Ahora, acá sí, esta es una clase de autonomía de armas nucleares. Eso es importante que lo sepan. Es una descripción muy rápida de las cosas. ¿Por qué? Porque quiero que ustedes lo entiendan de la manera más simple posible. El mundo de la inteligencia artificial es muy compleja y hay un montón de tipos de armas manejados por inteligencia artificial. Yo me he enfocado en estas tres, que son las tres que están más próximas a debatirse o a existir, porque ya les dije, la guerra ha cambiado para siempre y ahora la carrera armamentista no es solo una carrera de quién tiene la mejor arma, sino quién desarrolla la mejor tecnología del arma al nivel actual. Hay una carrera de drones. América, nuestra región, está empezando a pensar en comprar drones. No sé si se acuerdan que Bolivia firmó un memorándum de entendimiento con Irán para una compra de drones para luchar, según ellos, proteger fronteras, entre otras cosas. Argentina faltó, obviamente, aparte que Argentina tiene una gran comunidad judía y ustedes saben, todo este tema está interconectado y además, como dato curioso, y esto no me lo saco de la manga, sino que tengo muy buena fuente de ello, Irán tiene muchos trabajos dentro de la región. Irán tiene muchos trabajos dentro de la región por medio de financiamiento de grupos terroristas, ¿ya? Y esto es importante que lo sepan, porque la gente a veces pregunta y dice, oye, pero Irán no tiene cómo defenderse. Es que la disuasión de Irán desde un inicio nunca fue las armas nucleares, porque no se les dejaba tener un arma nuclear. Entonces, ¿cuál era la disuasión de Irán? Primero, Hormuz. Hormuz siempre fue su arma más poderosa. Ahora, el tema es que el mundo está tan interconectado que no se le va a permitir siquiera tocar a Hormuz porque pasa el 30% del petróleo mundial. Pero también otra manera de disuadir era que era un país que le gustaba crear caos. ¿Por qué? ¿Y cómo crear caos? Financiando grupos terroristas que de alguna manera crean caos. Hezbollah, Hamas, y muchos de ellos se encuentran en nuestra región. Entonces, ¿cómo hacemos esto
eh, ¿cómo luchamos contra esto? Con tecnología militar. Muchas veces se le ha propuesto al gobierno peruano una compra de drones para, por ejemplo, el tema del BRAEM, el tema de evitar bajas militares humanas y utilizar drones a nuestro favor para derribar campamentos mineros ilegales, por ejemplo. Y es algo que el Perú ha estado en bastantes conversaciones y no ha logrado llegar a un acuerdo. Pero en temas, digamos, de sistemas semiautónomos, sistemas autónomos supervisados por humanos y sistemas totalmente autónomos, vamos a ver las definiciones. Primero quería empezar con Marvin Minsky, que dice que la ciencia de lograr que las máquinas hagan cosas que requieran inteligencia si las hicieran los seres humanos. Para Minsky, esta es la inteligencia artificial. Esa es su definición de inteligencia artificial. Minsky le tiene una cierta benevolencia a la IA, por decirlo así. Cree que la IA puede llegar a ser más inteligente que el ser humano, puede llegar a tomar mejores decisiones que el ser humano. Y es muy gracioso, y lo puse ahí, porque a veces nosotros de alguna forma grandificamos la IA, creemos que lo es todo lo que pueda haber, o sea, es la mayor creación. Y no, todavía no lo es al 100%, es un error magnificar la IA en sí, pensando que va a ser de alguna forma una especie de entidad, pero sí hay que tener cierto cuidado con cómo los estados le están utilizando en temas militares. Ahora, tenemos sistemas semiautónomos. Los sistemas semiautónomos son los que más existen en realidad, que son sistemas que toman ciertas operaciones de manera autónoma, pero aún bajo control activo del operador humano. Es decir, ellos detectan objetivos, los pueden derivar, pero aún pasan por el control humano, la orden, el trabajo y todo eso. También tenemos sistemas autónomos supervisados por humanos, que es sí manejan la autonomía, pero la supervisión del humano siempre está, ya sea en si el objetivo se ha definido correctamente, si el lugar en donde se va a lanzar una bomba o un ataque es el correcto, entre otras cosas. Y por último, el sistema totalmente autónomo que hasta ahora, vuelvo y repito, las agencias internacionales no han encontrado un artefacto militar 100% autónomo, pero eso no quiere decir que por ahí un estado como China, Rusia o Estados Unidos lo tenga ahí guardadito, no lo sabemos. Entonces, eso es imposible de saber en sí. Tendríamos que, de alguna forma, bueno, en realidad tendríamos que saber todos los trucos de los estados, que eso es poco probable que suceda, porque ustedes saben que las decisiones de ese calibre se toman en lugares muy cerrados y con personas muy especializadas. Entonces, generalmente, el sistema totalmente autónomo opera de manera completamente autónoma, sin intervención y sin supervisión del humano. Es un modelo matemático hecho para que pueda actuar sin que el humano lo esté supervisando y tampoco que el humano intervenga en dicha acción, diferente al semiautónomo y al de supervisados por humano. Ahora, como les dije, el problema es que no hay armas 100% autónomas, ¿ok? Vuelvo y repito, esta es la información que se da de CIPRI, por ejemplo, el Instituto de Seguridad de Estocolmo, pero nadie sabe realmente lo que esconde cada estado bajo la manga. Puede existir o puede no, es una batalla militar y de tecnología. Entonces nadie va a decir, oye, yo tengo esto, porque obviamente supone un riesgo de seguridad, pero puede que existan como puede que no. Entonces, en el ámbito de la IA, pueden ver acá, por ejemplo, misiles balísticos y armas nucleares, que dicho sea de paso, las armas nucleares como que se pasan por un desfile militar. No sé si han visto que pasan en carros en países como Corea, Rusia, China, eh, básicamente porque es un arma disuasiva, ¿no? La idea de la transparencia, por ejemplo, de órganos como de energía atómica, es saber cuántas ojivas nucleares tiene cada estado y generar un poco de transparencia. ¿Por qué? Y esto es una palabra que también quiero que se queden, porque los estados son demasiado sensibles a los cambios de distribución de poder. Este concepto de cambios de distribución de poder lo saco del realismo estructural de Kenneth Waltz, que básicamente lo que les dice, en palabras en cristiano, como diríamos, es que cualquier cambio de poder que tengan los estados, ya sea económico, ya sea militar, ya sea cultural, ya sea social, cualquiera de los pilares importantes del hegemón, van a reaccionar. Cualquiera. Entonces, si hay un desbalance de, por ejemplo, Rusia se lleva encuentro con doble de ojivas nucleares que Estados Unidos, que no es el caso, Estados Unidos reacciona porque ve un desbalance ahí y tiene que defenderse de cierta manera. Entonces, los estados, y esto sí es regla general,
reaccionan, reaccionan a la distribución de poder, ya sea asimétrica o si empieza a volverse más simétrica también, porque ponte que todos tengamos la misma cantidad de ojivas nucleares, hay estados que no están de acuerdo con eso, ellos quieren tener más, siempre, quieren maximizar el hecho de tenerlas. Y la simetría también, tú tienes 3 veces más que yo, 4 veces más que yo, tal cosa, yo reacciono porque siento que me estás quitando un poco de poder que yo quiero abordar, quiero abrazar, así funciona. Entonces, ante ello, les digo esto, que la emergencia de la inteligencia artificial en temas militares va a crear eso, va a crear asimetrías para ciertos estados que inviertan más en tecnología y si en algún momento de la historia llega a crear una asimetría, porque ya estamos todos al nivel de tecnología ya casi igual, pues también puede generar problemas, porque siempre vamos a buscar algo más, algo novedoso, algo que nos otorgue más disuasión, algo que nos otorgue más poder. Es la maximización que los estados generalmente buscan por un solo objeto, sobrevivir al sistema. Quieren sobrevivir al sistema. Ese es el objeto de todo. Putin hace lo que hace porque en su mente, y esto es muy importante, para él es necesario hacer esa acción para que su estado siga sobreviviendo, porque para él es una amenaza la corrida de la OTAN hacia el este. ¿Ok? En su cerebro, para nosotros, como occidentales, puede no serlo, decir, oye, nos estamos protegiendo. Pero recordemos que el que toma las decisiones en los estados no somos nosotros, sino son los líderes. Y son un grupo muy cerrado de personas. Y lo que tratamos de hacer los internacionalistas hasta cierto punto es entender la mente de esas personas. Para ellos es una amenaza que para ustedes no será, pero ustedes de nuevo no toman la decisión, no hacen una votación, lo toman élites decisorias y ahí entran las fracciones, entran los líderes, entran los lobbies, entre otras cosas. Entonces lo que buscamos es entender la racionalidad del líder, como diría Morgenthau, la racionalidad de las élites decisorias, básicamente. Siguiente, por favor. Genial. Este es el cuadro que sacó el CIPRI. Cualquier información militar que están viendo ahorita, la mayoría la he sacado del Instituto de Seguridad de Estocolmo, más conocido como CIPRI, SIPRI, que es uno de los más prestigiosos del mundo, si no es que es el mejor, que tiene datos actualizados de seguridad, de armas y todo. Y lo que pueden ver en el cuadro son el total de armas nucleares que hay en el mundo. Son, bueno, las pueden separar, ojivas desplegadas, ojivas almacenadas, existencias militares. No me voy a parar ahí porque me demoraría mucho, pero en total suman 12.121 cabezas nucleares entre los 9 estados que manejan esto. En enero del 2024, unas 9.585 se encontraban en arsenales militares para su uso potencial. Se estima que 3.904 de esas ojivas estaban desplegadas en misiles y aviones, 60 más que en enero del 2023, es decir, hemos aumentado más. Signos peligrosos del sistema, efectivamente sí. Cuidado con esto porque estamos volviendo a armarnos globalmente. Antes ya se había dejado de lado esto, se había apostado un poco más por temas climáticos, por temas multilaterales de comercio, pero ahora el mundo se está empezando a armar de nuevo. El hecho de que la OTAN le haya subido 5%, que es más, nunca en la historia se había subido tanto ese porcentaje para cubrir gastos de defensa es un síntoma de un cambio sistémico. Estamos cambiando, está el orden empezando a tambalear y los estados están volviéndose a armar. No solo Estados Unidos, que siempre ha tenido superioridad militar, sino Europa en sí. Alemania, países que estaban dejando de lado un poco el tema militar, digamos, a Merkel se le criticaba eso. ¿Por qué no, por qué dejar el lado de los gastos de defensa y meter más gastos en tema de clima? Hay que empezar a armarnos. El Reino Unido, hace poco con su primer ministro, ha empezado a decir que van a comprar más misiles, más tecnología, drones, entre otras cosas. Este es un síntoma sistémico. Algo está cambiando en el sistema, los estados están empezando a armarse de nuevo. El problema, primero, que los estados y las armas nucleares no comparten información sobre alerta temprana o los sistemas de control de armas nucleares. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay forma de saber, aunque no lo crean, si es que estás lanzando o no un arma nuclear. En temas de, como que le llaman a, no sé, a la República y le dicen, oye, en una hora vamos a lanzar una bomba. No funciona así, porque
De nuevo, lo que hizo Trump con el ataque a las centrales nucleares iraní fue evitar que se especulara en qué momento, cuándo y dónde va a lanzar algo, porque eso es cero estrategia militar. La estrategia militar siempre es que no sepas dónde, no sepas cuándo y no sepas cómo te van a atacar, para que no te defiendas. Entonces a Trump le molestaba que la prensa especule sobre eso, porque la idea de un ataque exitoso es que no sepan de dónde viene, cómo viene o cómo va a ser. Entonces, el tema de las armas nucleares es no saber la precisión exacta en cuándo se va a lanzar o no. Y la IA entra ahí también. Puede ser un poco peligroso de cierta manera, porque la inteligencia artificial lo que hace es detectar, si son 100% autónomas, ojo, es decir, 100% controladas por la IA, detectar un objetivo y decir, ok, es momento de lanzar algo. Y el humano debería ahí tener intervención en decidir y entender el ambiente. ¿Es necesario lanzar un arma? ¿Es conveniente en estrategia militar ahorita lanzar un arma? ¿Ustedes creen que la IA puede evaluar el entorno político? El entorno de altura, matemáticas, sí nos puede ganar, es mucho más rápido, pero el entorno político, el entorno humanitario, el entorno complejo donde vas a lanzar un arma, la IA no tiene tal capacidad todavía para entender eso. La tiene el humano, la tiene el líder que va a lanzar la bomba, como bien han visto en Oppenheimer, que le dijeron, señor, no importa quién construya, la gente se acuerda de quién la lanza. Entonces, el humano siempre debe tener control sobre ello. Ahora, em, ¿cómo trabaja la IA? Es sobre algo que se le conoce IA en reposo. Ya ese es un término militar que básicamente es que la IA en armas nucleares funcione en un ambiente digital. Es decir, puede que nadie ahorita esté pensando en lanzar armas, obviamente, pero no quiere decir que no esté activado el ambiente digital dentro del arma nuclear. Es decir, la IA siempre está presente ahí, está esperando alguna señal del humano en este momento, porque estamos diciendo que son semiautónomas, o sea, requieren todavía la intervención del humano. Justamente es lo que estamos abogando en esta presentación, que siempre se intervenga, el humano tenga que intervenir en el lanzamiento. Entonces, lo que hacen es que siempre el sistema está activado. Esa es una I en reposo. Está en reposo, todavía no encuentra un target que se le llama en inglés o un objetivo, entonces no la puede lanzar. La confianza e interpretación humana. El problema de automatizar las armas es evitar las desviaciones erróneas en el proceso, la excesiva dependencia de un sistema autónomo, pero sobre todo cómo los humanos interpretan las amenazas. Esto es importante. Para lo que para mí es hostil, para ustedes no puede serlo. Igual funciona con los estados. Para lo que Rusia es hostil, para Estados Unidos quizás no lo es. Para lo que China le parece hostil, para Irán no lo es. Cada estado tiene una percepción distinta y en ese juego de percepciones se construyen los modelos matemáticos para delimitar qué es algo hostil y en qué momento tiene que actuar el arma. No todos los estados creen que un ataque, no sé, a su territorio sea 100% merecedor de lanzar un arma nuclear. Ya les avisé, les expliqué lo de China y Estados Unidos. Cada estado tiene una doctrina militar diferente. Cada estado reacciona de forma diferente. Entonces, no podemos esperar que los sistemas creados por humanos, el sistema matemático de los humanos, sea, digamos, 100% exacto, 100% bueno. Puede tener márgenes de errores. Y si le damos 100% a la IA esa interpretación que aprendió de nosotros, ¿ustedes creen que podría existir un margen de error grande? Es decir, podía acabar de cierta forma eliminando, lanzando una bomba cuando no debió hacerlo en su momento, o porque percibe algo que él cree que es una amenaza porque está programado para eso, pero en realidad no lo es tangiblemente, no sería un poco peligroso. Y ese es el debate militar actual con el tema de la IA. La IA será capaz de entender que es una amenaza y es capaz de entender el entorno político, el entorno en el que se vive para poder actuar. Ese es el problema. Siguiente, por favor. Ahora sí, esto es súper rápido, que es la parte más fuerte del paper. No quiero aburrirlos tampoco con esto, pero es teoría de relaciones internacionales. ¿Cómo se crea una norma? Debe haber aquí personas que están en contra del derecho internacional, que creen que es digamos, es una contradicción en sí misma que nunca va a poder hacer. Hay gente que cree que el derecho internacional nunca debió existir porque es imposible que sea materializado en la práctica. Hay otros que creen que sí es posible, pero para entender cómo se crea una norma es algo que se llama, digamos, tenemos que entender el constructivismo normativo.
¿Alguna vez han preguntado cómo los estados se ponen de acuerdo para crear una norma internacional, ya sea derecho internacional humanitario, que le conocen también como el derecho a una guerra justa o el derecho a proteger al ser humano, entre otras cosas, o cómo se ponen de acuerdo quizás en la ONU para ciertas normativas, entre otras cosas? Bueno, básicamente eso responde el constructivismo normativo. Eh, lo que voy a utilizar aquí es básicamente, Noelia pregunta, ¿estos sensores pueden precisar el lugar de donde provienen los misiles? Perdón, ¿estos sensores pueden precisar el lugar de donde provienen los misiles o misil? ¿Pueden camuflarse como estrategia? Em, a ver, primera parte de la pregunta. ¿Estos sensores pueden precisar el lugar de donde provienen los misiles? De dónde provienen exactamente puede que no, Noelia, pero sí saben el recorrido del misil. Así funciona el Iron Dome. ¿Ese misil puede camuflarse como estrategia? Sí, mira, el Iron Dome depende del armamento que estés usando. Por ejemplo, cuando son misiles que son de pronto hipersónicos, como los que sí lograron violar el Iron Dome como tal e ingresar a Israel, sí, porque el sistema, aunque los ve, o sea, y les voy a explicar un poco cómo funciona, el Iron Dome lo que hace es detectar los misiles, pero ahí entra el tomador de decisiones de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial dice, ok, nosotros como Iron Dome estamos entrenados para derribar ciertos tipos de misiles, los hipersónicos. Los hipersónicos entran. No quiere decir, Noelia, sí los lee el Iron Dome, sabe que están ahí, pero el tomador de decisiones de la matemática de la inteligencia artificial rechaza la opción de agarrar esos misiles porque no los va a hacer, porque no está preparado, no está configurado el arma para eso. El arma solo puede detectar ciertos misiles y los derriba, pero cuando detecta un misil de características diferentes al objetivo, aborta ese tipo de lanzamiento y se enfoca en los misiles para el que sí está preparado. Entonces, puede que haya misiles que sí pasen los sistemas. ¿Por qué? Porque los sistemas solo están preparados para ciertos misiles, no para otros. Regresando a esto, es que las normas y la racionalidad están conectadas mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente que para hacer una norma tú tienes que responder a cierto grado de racionalidad del Estado, ¿ya? No puedes hacer una norma que para los estados, o por lo menos para un tercio de los estados, no sea racional. Ejemplo, ¿ustedes creen que un estado como China, imaginen el Consejo de Seguridad, enfoquémonos en el Consejo de Seguridad, ¿ustedes creen que el Consejo de Seguridad va a aceptar desmantelar al 100% todos sus programas nucleares por el bien de la paz mundial? ¿Ustedes creen que una persona que vaya al Consejo de Seguridad y proponga tal norma va a ser aceptada por los estados? ¿Creen que eso responde a una racionalidad de seguridad del Estado? De nuevo, no es su racionalidad como Jimena, es la racionalidad de Estado, de supervivencia. ¿Ustedes creen que en algún momento el Estado va a reaccionar a esa norma? Si pueden escribirlo por el chat, si alguien tiene una opinión distinta, si alguien cree que sí va a pasar, alguien cree que no, pongan sí o no, si creen que es posible que el Consejo de Seguridad acepte una norma así, si se propone, de desmantelar todos los programas nucleares habidos y por haber de todos los estados. No, ¿verdad? Esto no va a suceder, ¿por qué? Porque no responde a una racionalidad estratégica del Estado. Y cuando ustedes quieran poner una normativa y siempre renieguen y se pregunten, oye, pero ¿por qué hacen esto? ¿Qué eso está mal? Para nosotros realmente es condenable muchas cosas que hacen los estados, pero para la racionalidad del Estado es algo muy, muy, muy óptimo de aceptar. Entonces, el problema, eh, Daniela, muy buena tu pregunta, la voy a dejar para el final para poder explicarlo un poco más. Tienes una muy buena pregunta. Te voy a explicar un poco cómo sería, en mi opinión, y ya tomas algunas ideas de ello. El gran error es hablar de normativa, pero no generar incentivos para adherirse. De nuevo, uno no puede pensar en lo que a mí me gustaría hacer. Ustedes tienen que entender cómo piensan los estados para hacer una normativa en el cual su norma sea tan buena en incentivos que no les quede de otra que adherirse, porque les trae réditos. Ningún estado se va a adherir a una normativa que le trae más costos que réditos. Eso es obvio. Y ahí está el error, como por ejemplo del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Nadie dice
que no esté bien acabar con la pobreza, que no esté igual, que no esté bien apoyar a que los derechos de hombres y mujeres sean iguales. Nadie lo dice. Es algo que tenemos que luchar. Pero el problema de las ODS y por qué nunca llegan a la meta y siempre crean nuevas normas, es porque no responde a incentivos, porque a veces crean políticas públicas que para estados pobres son muy costosas de llevar y van a preferir mil veces usar ese dinero en otras cosas que para objetivos de desarrollo sostenible, entendiendo, entendiendo los incentivos. Ese es el problema de la normativa. Por eso muchas veces fracasa el derecho internacional. No es la causa mayor, ojo. Hay muchas cosas que hacen fracasar el derecho internacional, pero una de ellas es el hecho de que no generas incentivos para pegarte a la norma. Y eso es lo que estudia el constructivismo y esta teoría que es de Martha Finemore y Catherine Seeking, se llama Life Cycle o ciclo de vida de las normas en español. ¿Qué es lo que te indica? ¿Cómo se crea una norma? ¿Qué hace que se caiga o qué hace que se sostenga? Y yo utilicé este marco normativo en mi investigación para ver en qué escenarios podría crearse una norma para evitar que las CIAs controlen 100% armas nucleares y en qué escenarios no. Entonces, este life cycle tiene tres etapas y esto lo pueden usar, chicos, para lo que ustedes quieran. Si quieren evaluar normativa de pobreza, si quieren evaluar normativa de derecho internacional humanitario, si pasan por estas tres etapas, pueden ayudarse mucho para entender si llega a ser una normativa institucionalizada o no. Pueden utilizar este marco para lo que ustedes quieran, no solo para el tema que estoy haciendo. Tomen nota de eso. Primero, emergencia de la norma. Siempre va a haber un promotor de norma en el Estado. Siempre va a haber alguien que, de nuevo, no actúa por benevolencia, sino porque lo necesita. En este caso, yo identifiqué que el promotor de la norma es Estados Unidos. El hegemón del sistema actualmente es el que está pidiendo que se cree normativa para evitar, digamos, que se cree normativa para que siempre se mantenga el control humano en armas nucleares. Y no hay nada mejor que un hegemón siendo un promotor porque es el poderoso, o por lo menos es el que concentra mayor poder en los tres pilares: cultural, político, social, económico, militar. Eh, Como promotor de norma es el que le dice, oye, vamos a hacer esto, ¿qué les parece? Yo lo apoyo. Y el hecho de que un hegemón como Estados Unidos apoye tal norma hace que generalmente tengas la oportunidad de institucionalizar a futuro la norma. Una de las razones por la que fracasó la Liga de las Naciones, ustedes sabrán, es porque Estados Unidos nunca se adhirió a la Liga de las Naciones. ¿Qué pasó con el Congreso? ¿Qué pasó con los puntos? ¿Qué pasó con la idea? Entonces, ¿qué pasó? El hegemón, que era el que estaba promoviendo la Liga de las Naciones, nunca llegó a entrar. ¿Cómo me vas a sostener un sistema si tú no estás ahí? Entonces, el hecho de que un promotor de norma sea de tal calibre como el hegemón es importante, porque le da peso a la norma. Eso quiere decir que uno de los países más importantes, si es que no es el más importante, ha dicho que se va a adherir a la norma y eso genera un incentivo. Si él se adhiere, yo me adhiero también. Ahora que lo cumpla, ahí está el tema. Número dos, ¿qué motivos tiene el hegemón o el país promotor para emerger la norma? Altruismo, empatía, ideational commitments, que es básicamente, en empatía no es que yo te quiero mucho, entonces quiero que haya esta norma. En empatía es más el hecho de entender que esta norma te beneficia a ti y beneficia a todos. Es decir, si China dice, nosotros los humanos controlamos todo, si nos vamos a pelear, nos peleamos humanos. No le vamos a dejar la bronca a un espacio digital llamado IA para que tome las decisiones por nosotros. Si nos vamos a pelear, nos peleamos entre humanos. Entonces, eso le conviene a todos, porque te puedes sentar con Xi Jinping, no te vas a poder sentar con una IA y conversarle, oye, IA, ¿tú consideras que deberíamos hacer tal cosa? No, el trato humano, el trato de sentarse frente a frente, la diplomacia humana, la diplomacia de hablar con Trump cuando hay un conflicto, de hablar con Xi Jinping, de hablar con Vladimir Putin, a eso se está apostando, ¿verdad? Se está apostando a eso. Entonces, como es un incentivo correcto, dice Estados Unidos, por empatía vamos más por el lado de que a todos nos conviene esto, a todos. No hay un solo estado que no le convenga eso y ¿qué pasa si hackeas el espacio virtual y la IA se vuelve en tu contra? Tú mismo te lanzas las armas nucleares. ¿Qué pasaría si hay un hacker a nivel tan grande en un futuro que maneje la IA y de alguna manera
viole el espacio y genere que tengas un autoataque. Porque a Rusia le encanta usar un ejército de hackers para hackear drones y para hackear tecnología. Y de hecho, no se acuerdan si se le acusó de meterse tecnológicamente en las elecciones de Estados Unidos donde perdió Trump. Se le acusó de eso porque sí, sí tiene una red de hackers muy buenos. Y usa este espacio virtual para generar algunos ataques. Entonces, si le damos el 100% a la IA de esto, ¿qué nos garantiza que no va a haber un ataque de tal magnitud? ¿Verdad? Entonces, número dos, la etapa es la cascada de la norma. Aquí el promotor introduce la norma, sea cual sea la norma. Acá les he dejado las definiciones de norma. Por favor, léanlas ahí al toque, porque norma no necesariamente es algo positivizado, de ahí se puede positivizar, se puede escribir en un tratado, pero generalmente es un estándar de comportamiento apropiado para los actores con una identidad dada. Esa es la definición de norma para esta teoría. Ojo, quédense eso con claro. Para esta teoría, la norma significa eso. No es algo positivizado necesariamente. Norm Cascade es básicamente cuando ya ingresas la norma y la norma empieza a caer en grupos institucionales, ¿ok? Empieza a caer en, por ejemplo, Naciones Unidas. Eh, También puede ser algo ya muy regional, la CAM, por ejemplo. Y utilizas organizaciones internacionales para poder empezar a esparcir la norma. Por eso se llama cascada, porque la cascada cae, la norma empieza a expandirse, empieza a ser adoptada. Y aquí hay tres maneras, y esto sí también grábenselo. Sé que les estoy dando muchos términos y me disculpan por esto, pero es un paper que lo traté de hacer lo más académico posible. Legitimidad, reputación y autoestima, o estima en sí. ¿Ya? Los estados, si tú los quieres ridiculizar, se hace por esos tres medios. El Estado quiere ver legitimidad en sus decisiones, por eso la opinión pública es muy importante para justificar ciertas guerras. La narrativa es importante porque la narrativa da legitimidad o te la quita. La reputación, es decir, ¿ustedes cómo dirían que está la reputación de Israel ahorita? ¿O cómo estaría la reputación de Putin? Cambia. Y cuando tienes una reputación mala, ¿qué pasa? Dejan de confiar en ti. Y cuando dejan de confiar en ti, ya no te toman como parte del juego tan fácil como era antes. Y por último, la estima, la capacidad de crear ese poder de fascinación, más conocido como soft power, de enamorar a los demás, de ver como que seas, digamos, un ejemplo a seguir. ¿Me dejo entender? El soft power también viene con la idea de que seas un ejemplo a seguir, algo que quieren ser los demás, que los fascinas. Hablaba Joseph Nye, que en paz descanse. Y la tercera etapa ya es la internalización de la norma. Y aquí es donde les digo que puede ser positivizada en tratados, en constituciones, en cartas, o digamos, pasa como una costumbre internacional, que es literal como la palabra lo dice, costumbre. Y aquí ya todos están conformados. El Estado que no lo cumple se ve como una oveja negra de la familia y es la parte más difícil de la norma. ¿Qué norma actualmente te ves como la oveja negra de la familia? No meterte en asuntos de otros estados, por ejemplo. Si tú haces eso o lo violas, siguen viéndote como la oveja negra. A veces obviamente no te atacan porque no tienen el poder para atacarte, pero sí consideran que has violado algo, porque ya está normalizado el hecho de no meterte en asuntos internos. Siguiente. Entonces, para el tema de la IA, lo que yo hice fue, ok, ¿cuál es la posibilidad de que se cree una normativa internacional de manera que todos los estados críticos, ¿qué son los estados críticos? Aquellos que si no se apegan a la norma pierde sustancia. En este caso, los críticos son 9 estados, que son los 9 que tienen armas nucleares, porque no le vamos a poner esa norma a Perú, que no tiene ningún arma nuclear, entonces no tendría sentido. Se lo vamos a poner solo a 9 estados, que son los estados críticos. Basta que un estado crítico, sea China, por ejemplo, que se opuso al Summit del 2016, por ejemplo, perdón, 2023, que se opuso al hecho de crear normativas para el tema de las laws, que ahorita les voy a mostrar, y Putin. Basta que uno no se apegue y esa normativa cae. Porque si bien Estados Unidos, China, Rusia y todos los estados se vuelven parte de la norma, ¿qué pasa si Estados Unidos un día decide y dice, no, ya no quiero formar parte de esta norma? Tan importante para la seguridad internacional. No solo creas desconfianza entre los miembros, sino que le quitas el incentivo y los demás dicen, bueno, si este no cumple, yo tampoco cumplo. ¿Y por qué si Estados Unidos no cumple, yo tengo que cumplir? Mejor me voy. Eso es lo que está pasando ahorita, de hecho.
Por eso la gente dice, ok, no va a haber una guerra mundial, es poco probable, pero el hecho de ver a una persona cometer y violar tantas normas me da o me envalentona a mí como Estado a romperlas también, porque eso quiere decir que acá ya acabaron las reglas de las normas. Perdón, ya acabó el sistema de normas, el orden de normas. Ahora se impone el que más poder tiene. Y ahora si juegas ese juego sí hay peligro de guerras. ¿Por qué? Porque eso ya lo hemos visto siempre. Cada vez que ha habido una escalada de poder y de armas, ¿qué es lo que ha sucedido? 16 veces ha terminado en guerra. Vean la trampa de Tucídides. Solo 3 veces no terminó en guerra, pero las 16 veces que se intentó hacer eso y se intentó retar a alguien, terminó en guerra, en guerras grandes. ¿Ok? Entonces, el hecho de que te sigas armando no solo es un cambio sistémico, sino que responde al hecho de que la persona que te promovió la norma del multilateralismo, quien te creó un orden basado en normas, quien apostó por el comercio, ahora está decidiendo retirarse de todo eso. Y eso a los estados como China, Rusia, la propia India, Pakistán y Corea es un síntoma de que ya no hay un incentivo para seguir. Ahora tengo que sobrevivir por mis medios, aunque eso incluya pasar por encima de la norma que hace mucho tiempo un promotor como Estados Unidos promovió en su momento. Eso es lo peligroso. Entonces, este señor, Warren Buffett, que es un multimillonario también, dice, creo como alguien sobre la IA, dice, creo como alguien que no entiende nada de esto, o sea, no entiende nada de la IA, que tiene un enorme potencial para el bien y tiene un enorme potencial para el mal. Y asimismo, el representante del Departamento de Defensa del Reino Unido escribió lo siguiente: los riesgos inherentes a los sistemas actuales de IA, combinados con su mayor riesgo de escalada, son particularmente preocupantes en el contacto del mando, el control y las comunicaciones nucleares. El gobierno debe liderar los esfuerzos internacionales para lograr una prohibición del uso de IA en el mando nuclear, el control y las comunicaciones. Entonces, ¿qué es lo que está intentando este Estado? Básicamente, de alguna manera, decirte que estamos de acuerdo con esto, no porque te queramos mucho y querramos mucho a la humanidad, sino porque nos conviene como estados. Nos conviene ser de nuevo, los humanos, los que vamos a decidir sobre ello. Por eso aposté por esta investigación, porque yo entendí que racionalmente es estratégico que se apeguen a esta norma, porque es mejor, de nuevo y repito, sentarte, hablar con los 9, a preguntarle a un arma nuclear, perdón, a una IA en un espacio virtual, que puede ser incluso hackeable, si es permitido o no es permitido el ataque que van a hacer. Como dije, para la racionalidad de los estados ahora, es preferible que esto se quede con los humanos. Y el Reino Unido lo apoya China, lo apoya Rusia, lo apoya Estados Unidos. Entonces la probabilidad de que una normativa emerja es muy alta. Siguiente, por favor. Bueno, etapa uno ya para ir cerrando, tenemos la parte de emergencia de la norma, que se conoce más como el framing o la capacidad de persuadir. Sí, ¿me dan un ratitín, porfa? Está bien, Jimena, no te preocupes, te esperamos. Ya, genial, se me escucha, ¿verdad? Sí, se te escucha completamente bien. Genial. Disculpen si les estoy aburriendo un poco, si es una presentación un poquito larga, es una investigación de 20 páginas, así que espero que estén aprendiendo un poquito. Miren, el tema de la emergencia de la norma es el framing. Importantísimo, ¿ah? Cuando van a hacer una norma o cualquier cosa que quieran hacer, en el sistema internacional funciona así, pero también en los sistemas locales. Para vender algo tienes que hacer un buen framing. Y a los estados les encanta hacerlo. ¿Qué framing les introducen para meter a cada estado las ODS, por ejemplo? Vamos a eliminar la pobreza, hay más de 10 millones que se mueren de hambre. Introducen algo que se llama shaming también y que una autora muy buena, voy a buscar el libro y mandárselo a Benji para que se los mande, habla sobre la ayuda humanitaria, cómo el framing del shaming ha hecho que la ayuda humanitaria se vuelva un lobby con beneficios económicos para todos, básicamente. Entonces, más que una ayuda, se volvió un lobby económico de cierta élite que condensa la ayuda, según ellos, para proteger a los niños y todo, pero al final se vuelve un monopolio comercial.
Entonces, el framing es muy importante. Los emprendedores normativos, en este caso yo identifiqué Estados Unidos, desempeñan un papel fundamental en la emergencia de la norma, pues atraen atención a los problemas e incluso, en ocasiones, los moldean mediante un lenguaje estratégico que los nombra, interpreta y dramatiza. Es importante el lenguaje que utilizas a la hora de emerger una norma. No, no es lo mismo decir lethal autonomous weapons, que son las armas letales autónomas, que decir, por ejemplo, armas autónomas. No es lo mismo decir armas de destrucción masiva que armas tácticas. No es lo mismo decir ataque preventivo que guerra total. Me dejo entender, el lenguaje en relaciones internacionales y en temas de militares y de seguridad es importante. ¿Por qué creen que Israel quería vendernos la idea de un ataque preventivo? Porque quería hacerles justo lo que les estoy mostrando ahorita, un framing. Quería moldearles el lenguaje para que ustedes legitimen ciertos actos mediante la guerra preventiva. Los estados hacen eso todo el tiempo. Para vender una idea y legitimarle la narrativa, tienes que hacerle un framing muy bueno, ¿ya? Entonces, ¿qué es apropiado y qué no es un comportamiento apropiado? Como les dije, la norma en esta teoría es un comportamiento apropiado, el estándar de un comportamiento apropiado. Ahora, ¿ustedes creen que un país que ahorita está en crisis como Estados Unidos es capaz de darle legitimidad a un comportamiento apropiado? ¿Ustedes consideran que como promotor de norma, Estados Unidos está preparado para decirle al mundo qué es un comportamiento apropiado y qué no? ¿Qué dicen en los comentarios? ¿Ustedes creen que es posible? ¿Ustedes, bajo la visión actual que tienen Estados Unidos, creen que Estados Unidos tiene el poder de decirle al mundo qué es un comportamiento apropiado? No tanto, ¿verdad? Ahí hay un tema complejo. ¿Por qué? Porque al perder la legitimidad, el promotor de la norma, y esto lo identifiqué en mi paper, cae completamente todo lo que el promotor diga. Es como si yo les dijera todos los días, les voy a regalar un libro, les voy a regalar un libro. Nunca se los regalo, ustedes pierdan confianza en mí o no. Mi palabra ya no vale nada. Y eso es peligroso en el sistema, porque no lo está haciendo cualquier país. Si la palabra de Perú vale poco, pues le importa a la región. Pero si la palabra del hegemón vale poco, ahí sí estamos fregados, ¿verdad? Ahí la cosa cambia. El Estado pierde confianza. Y China, que es el que lo está retando a cada rato y está acumulando poder y en algún momento quizás lo vaya a retar, este, para China es, ok, Estados Unidos me está dejando un espacio. No sé si han visto a China toda envalentonada, abrazando valores liberales de Estados Unidos. Ahora ellos son los que promueven el libre comercio, ellos nos tratan a nosotros como hermanos y no como patio trasero. China se está comiendo todo el framing y la narrativa necesaria para comerles espacio a Estados Unidos, que es algo muy inteligente, dicho sea de paso. Entonces, el otro problema que identifiqué es que la disuasión nuclear por parte de la opinión pública es visto como algo inapropiado, efectivamente. Por ende, se apuesta a un desarme nuclear. Por eso propusieron tratados de no proliferación de armas nucleares, porque sí está visto como algo malo. Pero se creó para garantizar los fines pacíficos, por ejemplo, la Organización de Energía Atómica. Sin embargo, para los estados y no para la opinión pública, el arma nuclear sigue siendo el modificador estructural más eficiente del sistema. Y ahorita les voy a explicar qué es modificador estructural. La IA en armas nucleares es apropiado. De manera objetiva tiene propiedades buenas y malas. ¿Ah? Yo no estoy en contra de la IA al 100%. Yo creo que la IA trae muy buenas cosas. Por ejemplo, les ahorra el tiempo a los militares de los cálculos matemáticos, digamos, identificar el objeto, identificar la trayectoria. Imagínense hacer todo eso en un papel. Te llevaría tiempo. La IA sí, vaya que automatiza muchos sistemas y le hace la tarea más fácil al humano. Yo no digo que sea algo malo, pero también tiene cosas malas, como las que les he mencionado ya. Entonces, les voy a presentar un caso real para que ustedes entiendan cómo funciona el manejo del lenguaje. En el 2024, el Group of Governmental Experts, que nace bajo el seno de Naciones Unidas, sí, les voy a pasar el PPT, no se preocupen.
discutió sobre las Lethal Autonomous Weapons, más conocido como LAWs, que les expliqué en el primer PPT, en 3 temas específicos. O sea, se reunían para hablar sobre qué es una LAWs, qué aplicaciones tiene el derecho internacional humanitario y qué medidas podemos tomar como estados para mitigar el riesgo de que éstas sean 100% manejadas por armas nucleares. O sea, no quiere decir que nunca se hayan reunido, sí se han reunido, ¿ok? Entonces, en la discusión sobre la caracterización de qué es una Lethal Autonomous Weapon System, Rusia se levantó y China también y dijeron, cuestionaron la palabra lethal o letal de la denominación porque indicaron que no todas las armas buscan ser letales, que son letales, deberían llamarse AUS. Así funcionan las normas, muchachos. Los estados se levantan y dicen, oye, a mí no me gusta esta palabrita, por si acaso. Yo creo que hay que cambiarlo. Y no es cualquier estado, son 2 estados críticos. Rusia, armas nucleares. China, armas nucleares. No son cualquier estado. Entonces, ¿qué se levantaron? De nuevo, el framing, la manipulación del lenguaje. Dijeron, oye, todo bien, pero no todas son letales. O sea, ¿a qué le llamas tú letal? Porque a mí no me parece letal. A ti te parece letal, pero a mí no. Así se pelean en una mesa de negociación por una palabrita. Eso funciona mucho en los estados. Por ende, caen normativas a veces porque no se ponen de acuerdo con qué es el término. Tratan de manipular el lenguaje, tratan de darle dramatismo al lenguaje. Otros se oponen a eso. Entonces, no es tan fácil como meter una norma y ya la aprueban todos, es entender el framing. Y por eso este marco teórico me ayuda mucho a mí a entender cómo se crea la norma. Alemania, Israel y el Reino Unido se opusieron a los límites que propone el derecho internacional humanitario, porque indicaron que depende del contexto. O sea, lo que les acabo de decir 3 países, Alemania, Israel y el Reino Unido, es que, oye, si mandamos drones y los atacan, no en todos los contextos se le puede llamar a esas personas civiles, porque ustedes saben que el derecho internacional humanitario busca proteger a civiles inocentes. Oye, depende del contexto. Básicamente, lo que te dijeron es, depende de qué contexto podemos hablar de civiles inocentes en guerra. Y les fregaron la negociación en temas de derecho internacional humanitario también. O sea, les pusieron trabas en muchas cosas. Estados críticos acá, Israel y el Reino Unido. 2 potencias nucleares. En resumen es uno, la manipulación, son los que manipulan el lenguaje. Entonces, esto genera una problemática para elevar una normativa en IA, porque de nuevo, lo que ellos creen que es letal, para el otro no lo es. Siguiente. Ya llegamos al final, lo prometo, me faltan 2 diapositivas más. La cascada normativa, estas son las opciones. 2018, Convención sobre las prohibiciones o restricciones de uso de ciertas armas convencionales que podrían considerarse excesivamente dañinas o tener efectos indiscriminados. El 2018 fue la primera vez tangible que yo identifiqué en mi investigación que se habló sobre la IA en armas nucleares y se dijo simplemente lo siguiente: se debe manejar por humanos, puntito. Le dedicaron 3 palabras en todo un paper de 82 páginas. 2022, la primera declaración conjunta de 3 estados críticos. Ojo, Reino Unido, Estados Unidos y Francia, potencias con armas nucleares. La primera vez que declaran que hay que promover prácticas responsables en los países poseedores de armas nucleares. Es la primera vez que 3 estados críticos elevan la norma. Básicamente lo que dicen es hay que promover normativas de buenas prácticas. Y en las buenas prácticas de uso de armas nucleares ingresa que sean controladas siempre por seres humanos. En 2023, el GE discutió sobre las LAWs y su implicancia en el derecho internacional y ámbito militar, que es el que le acabo de mostrar en la anterior diapositiva. Y hubo trabas en la normativa, por lo que hizo Rusia, por lo que hizo China, por lo que hizo Israel, por lo que hizo Alemania y el Reino Unido. Y en el 2024 se dio, digamos, el avance más importante en materia de, al menos tenemos más de 60 estados que piensan bien en lo que están haciendo. 60 países adoptaron el documento, pero 30 no lo lograron aprobar, entre ellos China. La iniciativa Blueprint Action decía claramente que los humanos deben manejar cualquier tipo de armamento militar de destrucción masiva, o sea, armas nucleares. ¿Ya? Y 60 estados aprobaron esta resolución, pero un crítico se opuso: China, un estado crítico. ¿Por qué se opuso China?
porque dice que no era una negociación lo 100% seria, que no habían determinado cuál era el lenguaje de las armas, qué armas se consideran de destrucción masiva. De nuevo, apuntó al framing, al lenguaje, apuntó a conceptos, apuntó a escenarios y se opuso a la normativa. Entonces, hay una parte de la teoría que dice tienes que alcanzar el tipping point, que es básicamente el punto de quiebre, punto de clímax, que es cuando más de 60 estados, en este caso, o por ejemplo, digamos, 2/3 de los estados a nivel mundial han adoptado la normativa. Si tienes 2/3 que han adoptado esa normativa, entonces ya estás en un punto de clímax, que ya estás listo para pasar al tercer paso, que es la institucionalización de la norma. Pero no hemos llegado a ningún tipping point, a mi parecer. Porque a pesar de que los 60 estados han adoptado, para mí nunca va a ser una normativa, y este es mi análisis personal, ustedes pueden tener un análisis diferente. Para mí, si los 9 críticos no aceptan esta normativa, no tiene sentido. La idea es que los que alcancemos al 100% sean los 9 estados críticos. Y aunque suene un poco duro, a mí no me importa mucho que Perú firme algo que diga que va, ¿acaso Perú tiene armas nucleares? ¿Acaso tenemos un programa nuclear? ¿Acaso lo vamos a hacer? No. Es más, ahora estamos en un detrimento militar terrible. Estamos sin, digamos, compra de repuestos, entre muchas otras cosas. O sea, nuestra milicia no está como que tan avanzada para estar discutiendo temas de armas nucleares. Primero, realmente miremos adentro de nuestro país y otras cosas. Pero los 9 críticos que les digo, que son los 9 estados con armas nucleares, sí tienen que alcanzar este punto de clímax. Es lo único que me importa. Y para mí, esta es la razón por la cual a veces no se ha aportado, digamos, se ha adoptado al 100% la normativa. Siguiente. Institucionalización de la norma. Acá termino. Este es mi slide final. ¿Por qué no se institucionaliza una norma? Yo identifiqué 3 razones. La crisis del hegemón es una primera, y la crisis de legitimidad del hegemón. Ya les expliqué esto. Falta de confianza. Parece que el que promovió la norma ahora se opone a la norma. Perdón. Parece que, digamos, los que promovieron el orden liberal basado en normas ahora están detrimentando, y los que estuvieron en contra en su momento ahora son los portadores del orden. China, Rusia. China se está empezando a abrazar el orden liberal, pareciera eso. ¿Verdad? Pareciera que está tratando de apostar a lo que Estados Unidos apostó antes. Entonces, eh, básicamente, la institucionalización no se da por esa razón. Uno, hay una crisis en general, no solo del hegemón, del orden liberal basado en normas. ¿Ya? Número 2, ¿por qué no se da una institucionalización? Porque no se están entendiendo los incentivos para la normativa. ¿En qué sentido? Al colocar tantos estados para querer aprobar la normativa, 60, que solo 9 en el mundo tienen armas nucleares, ¿ya? Entonces, los 60 simplemente están de apoyo, básicamente. Y países como Taiwán, que no tienen un reconocimiento tal cual de Naciones Unidas, pero participan en estas convenciones, lo que hace es ahuyentar un poco a los que sí me interesan. No sé si me dejo entender. Por ejemplo, la presencia de Taiwán en el Summit, que no era, digamos, un estado reconocido por Naciones Unidas y tampoco tiene armas nucleares, a China le molestó. No le gustó tener que sentarse en la misma mesa como si fueran iguales. Recordemos que China apuesta por una sola China, y el que se opone, pues China responde. Entonces, bajo mi análisis, tuve la primera hipótesis, que solo los estados críticos deberían estudiar esta normativa y aprobarla, nadie más. Los demás, que no quiere decir que no presionen, van a hacer lo que acabo de decir. Simplemente presionar comunitariamente para la adopción de la norma, más no meterse como promotores, ni tampoco como firmantes, ni tampoco como nada. Eso simplemente tiene que manejarse entre los 9 estados críticos, que son los que tienen armas nucleares. Número 2, la presión comunitaria. No digo que los otros estados como Perú, Chile, Colombia, Armenia, Estonia o otros estados no se metan, pero no como firmantes, no como negociadores, sino como algo así como la asamblea, que presiona la adopción, pero no es necesariamente una obligación. Pero la presión ayuda también. Por lo que les dije, la legitimidad es importante, entonces estos estados a la presión le dan un poco de legitimidad a la norma, pero no se meten directamente a eso. Número 3, balance de poder en las potencias. El balance de poder es relevante, ya que al ser potencias nucleares, el poder de negociación es mayor.
Entonces, lo que yo necesito es sentar a los 9 críticos, a los 9 estados críticos, porque todos ellos tienen un poder de negociación similar, tienen armas nucleares. ¿Ok? No es que Estados Unidos se envalentone con China y le lance una cachetada porque el otro también tiene la misma arma de destrucción masiva que tiene Estados Unidos, pero no es lo mismo sentar a un lado China, le pones al frente a Taiwán, al costado a Angola, le pones al costado a Perú, que no tienen el mismo poder de negociación y pueden tumbarte una negociación. ¿Por qué? Por intereses que los estados tienen ahí que no les cuadra. Pero si sientas a los 9 críticos, obviamente va a ser difícil, va a haber peleas entre ellos, pero al menos su poder de negociación tiene cierto grado de simetría porque son portadores de armas nucleares y son potencias en generalmente. Y por último, actuar bajo los mínimos. Mi problema con las normativas internacionales es que siempre se actúa por los máximos. Siempre se va por el máximo y luego si no lo aprueban te vas por el más mínimo. Para incentivar a los estados en temas de normativa militar, yo considero, y esto es parte de mi investigación y de mi análisis, ir por los mínimos primero. Es decir, la adopción de ciertos mínimos. Ejemplo de un mínimo, semiautónomas, nada más. Es decir, pueden tener ciertas áreas automatizadas, pero van a estar supervisadas siempre por humanos y siempre van a tener el apoyo de los humanos para poder lanzar o dar la orden en sí. Ese es un mínimo. Ahora, un máximo sería lo que les propuso y que se opuso, les mostré en la diapositiva el Reino Unido, Israel y Alemania, que es el tema de ya meterle derecho internacional humanitario, calificar qué es un ataque letal o no, calificar que son civiles. Ya, estás trabajando sobre máximos ahí, ya te estás yendo a lo más profundo de la normativa, que no digo que está mal, sí se tiene que llegar ahí, pero hay que empezar por los mínimos, que todos estemos de acuerdo con un mínimo y vamos empezando a negociar a los máximos, no al revés, porque al revés ahuyentas a los estados como acaban de ver en la diapositiva y aparte de eso le quitas peso a las negociaciones. Vamos, cuando vas a negociar con alguien, no te vas de frente a pedirle lo que más quieres, vas tanteando a tus, vas evaluando qué es lo que él quiere y qué de eso que él quiere converge con lo que tú quieres y vas trabajando sobre los mínimos. Siguiente. Bueno, uy, no veo. No, Bueno, si sale ahora sí conclusiones, se ve. ya, sí. En conclusión, chicos, la IA, primero la guerra ha cambiado, ya no es lo mismo. Vamos a empezar en un futuro a discutir normativas sobre el ingreso de la tecnología. El derecho internacional humanitario va a cambiar porque va a ingresar nuevas categorías gracias a la tecnología. El derecho internacional va a cambiar porque de nuevo va a haber una crisis sobre, por ejemplo, si es una IA, a quién se le da la responsabilidad internacional de la matanza o del error de algo? O el error de un ataque, por ejemplo. Todo eso se va a empezar a discutir en un futuro porque no podemos parar a la tecnología. Ahorita es imparable. Ya tenemos que empezar a adaptar como el humano siempre se ha adaptado a vivir a nuevas situaciones, entonces se adapta básicamente. eh, Vamos a tener que adaptarnos a ello. Y en esta adaptación yo presenté esta investigación en el sentido de que para mí va a haber un punto de inflexión en donde tengamos que discutir quién maneja el armamento nuclear o armamento crítico o armamento de destrucción masiva. Y en parte de eso trabajé sobre este marco constructivista para poder entender en qué a dar emergencia a la norma y qué tropiezos tenemos. Ya les hablé del tropiezo del framing, por ejemplo, les hablé sobre los incentivos. Entonces, para que haya una normativa, finalmente, bajo mi análisis, se debe sentar a los 9 críticos. Los críticos deben trabajar sobre unos mínimos para llegar a alcanzar un máximo evento, pero sobre todo se debe tener una negociación en la cual generemos los incentivos correctos, trabajemos sobre esos mínimos para poder alcanzar una normativa que sea beneficiosa para ellos de manera racional y beneficiosa para nosotros los seres humanos comunes y corrientes que solo buscamos que el mundo sea un lugar mejor y más pacífico. Eso ha sido todo, espero no haberlos aburrido y muchas gracias por escucharme. Bueno, muchas gracias, Jimena, por tu ponencia. Estoy segura de que a todos y a todas nos ha resultado muy interesante y enriquecedora. Personalmente para mí lo fue. Bueno, ahora abrimos el espacio para preguntas del público. Pueden escribirlas en el chat o levantar la mano virtual y les cederemos la palabra. Antes de eso, comunicarles de que el enlace para el formulario de asistencia ya fue enviado mediante el chat y es un requisito obligatorio para recibir su constancia de asistencia al evento.
Así que por favor rellénenlo. Y ahora sí, pasamos a las preguntas. Ok, creo que acá Moisés Jimena tiene una pregunta. Si en dado caso se llegase a crear alguna normativa regulatoria de de las inteligencias artificiales que se usaría en armamentos y sistemas específicos, ¿sería posible someterlo a alguna jurisdicción supranacional? Eh, mm, con supranacional imagino que te refieres, por ejemplo, a la idea de un órgano supranacional de integración. No sé si te refieres a eso, como una idea de comunidad andina, o la idea de algo netamente de la UE, por ejemplo, que también es supranacional. No sé si te refieres a eso. Si es a eso, en general sí, claro, o sea, no hay ningún problema. El tema es que sería un poco complicado que organismos supranacionales adopten algo de manera vinculante. Si hablamos de algo, digamos que pueda ser vinculante y obligatorio, estaríamos hablando un poco del Consejo de Seguridad, por ejemplo, que es el único, según la Carta de Naciones Unidas, que puede adoptar algo vinculante de los estados y que es de obligatorio cumplimiento para los miembros. Si lo adopta, sería muy bueno, pero dentro del órgano de... Falta Pakistán, falta India, falta Corea. Entonces hay varios estados críticos no presentes ahí. Ahora, si es un tema solo de regulación si es un tema solo de regulación regional, es decir, Unión Europea, sí también puede ser posible, pero ¿de qué me sirve que solo sean órganos supranacionales regionales si es que no puedo tomar en cuenta que China esté a favor de esto, que Rusia esté a favor de eso, que el propio Estados Unidos esté a favor de eso? Creo que aún persistiría la amenaza de que no se estén apegando. Entonces, el único que, como te digo, podría ser un intento de supranacionalidad de obligar de cierta manera a los estados sería Naciones Unidas, pero mediante el Consejo de Seguridad. Pero de nuevo, ahí se van a complicar un poco las negociaciones porque hay varios que no están ahí. Pakistán, India, Corea, no, hay estados ahí que no están, que tienen armas nucleares. ¿Y cómo vas a hacer con ellos? ¿Cómo los vas a integrar? Pueden estar como parte de miembros de la negociación, pero al fin y al cabo no tienen derecho al voto y al veto. Entonces, lo que hace el Consejo de Seguridad, lo que le da el poder en sí, más que el voto, es el veto, ¿no? Entonces, es el tema de manejar eso también. Me gustaría que sea algo supranacional, pero lo veo muy complicado. Para mí, esto se va a dar mediante foros, más que todo. Acá Daniela también tiene otra pregunta. ¿Qué pasaría en el caso de que todos los estados adquirieran armas nucleares en igual proporción? ¿Podría haber mayor equilibrio de poder? Ya, eh, a ver, no, no funciona así. No considero que funcione así. Las armas nucleares son consideradas armas de destrucción masiva y mayoritariamente la toma de estas armas es por parte de países potencias en sí. No es que países, por ejemplo, en América no tenemos ni un solo país que tenga armas nucleares, América del Sur, Estados Unidos. Y aparte de eso, más lo que me preocupa de esa pregunta, no de la pregunta, sino me preocupa el hecho de que suceda, es que mm, ¿cómo te explico? O sea, los lineamientos que tú tienes con los estados para negociar y qué son amenazas y qué no lo son, es peligroso de cierta manera, ¿sabes? ¿Por qué? Porque siempre va a haber una búsqueda de poder mayor. Ya se ha intentado en la historia convivir pacíficamente con todos, pero siempre va a haber alguien que le meta una jerarquía en el sistema y que quiera sobresalir por encima del otro. De hecho, la tesis de Tilly, uno que, bueno, es más una tesis de ciencia política, pero también aplica acá, es que siempre necesitas un hegemón, un eje ordenador para que un sistema funcione. Yo personalmente defiendo esa tesis. Para mí es imposible que exista un mundo en donde nadie sea más que el otro. Para mí, para que haya cierto grado de jerarquía, necesita haber por lo menos un hegemón. Ahora, mi idea del hegemón es que, claro, tengas tres pilares de hegemonía, que incluye temas militares, económicos y sociales. Entonces,
Si le das armas nucleares a todo el mundo, en parte sí de una misma base, porque todos tienen, como dije, el mismo poder de negociación, pero no todos tienen las mismas intenciones. Entonces, siempre va a haber uno, y ya lo ha demostrado la historia, que quiere sobresalir por encima de los demás de alguna manera y pretenda agarrar el poder del sistema, es decir, ascender como hegemón, y ahí va a venir grandes problemas, va a dejar de serlo, y aparte de eso, rompes un modificador estructural. ¿Qué quiere decir esto? Las armas nucleares se crearon como modificadores estructurales. Si hoy se crea un armamento que desactiva por completo las armas nucleares, es decir, se elimina completamente el velo de terror que hemos vivido desde la Segunda Guerra Mundial, entramos en un caos, porque se tendría que crear otro modificador estructural que te permita crear la misma disuasión que creas ahora. Y si todos los estados lo tienen, ya no creas ese modificador estructural, porque es la norma. La cosa de los modificadores estructurales es que sean excepciones, sean puntos de quiebre, puntos de negociación. Entonces, bajo mi punto de vista, mi opinión, considero que no va a haber más paz si le damos a todos armas nucleares, porque no se basa sobre el hecho de tenerlas, sino también de cómo eh, te alineas con esos, cómo apuestas por mantener el orden pacífico. Y generalmente, bajo mi opinión, siempre va a emerger un hegemón que quiera jerarquizar el sistema. Acá tenemos otra pregunta de Daniela. Tras los constantes ataques por parte de Israel a Irán, violando un principio de la Carta de Naciones Unidas de atacar un Estado sin declaratoria de guerra, ¿cuál sería el futuro del derecho internacional? Y también Es los un medios de comunicación juegan un papel importante en ese framing. correcto. Muy, muy de acuerdo con tu comentario. Sí, los medios de comunicación lo son todo para el framing también. Ayudan muchísimo. Es algo que se critica mucho, ¿no? La prensa occidentalizada, por ejemplo, ¿no? Que te vende información parcializada, ¿es cierto? Ahora, tu pregunta era relacionada a ¿cuál era la primera pregunta? Sorry. La vuelvo a repetir, no te preocupes. Tras los constantes ataques por parte de Israel a Irán, violando un principio de la Carta de Naciones Unidas de atacar un Estado sin declaratoria de guerra, ¿cuál sería el futuro del derecho internacional? Mira, no solo con Israel e Irán, o sea, el derecho internacional ya ha sido machucado y mil veces violado durante más tiempo del que creemos, ¿ok? O sea, la única diferencia es que había esa ruptura tenía cierto grado de legitimidad. No sé si vieron la entrevista de Tucker Carlson, no sé cómo se pronuncia su nombre, a, digamos, a un experto que era parte del movimiento republicano y le dice, oye, el experto le dice, no me acuerdo ahorita su nombre, tú apoyaste la invasión de Irak. Tú estuviste de acuerdo con eso. La narrativa estadounidense estaba a favor de eso. Y Tucker le dice, sí, yo apoyé eso, pero ahora ya no lo voy a apoyar porque ahora ya me doy cuenta de las cosas y considero que lo que está haciendo ahorita Estados Unidos es un error. Entonces, no es que es algo nuevo la ruptura del derecho internacional, es que cuando se estaba rompiendo se legitimaba muchos de los actos. Ahora ya se está empezando a cuestionar. Y el mundo ha cambiado tanto que incluso se está empezando a cuestionar la hegemonía propia de Estados Unidos y los propios estados están cuestionando sus aliados, que es lo más triste. Sus propios aliados están empezando a cuestionar y empezando, hace poco leí un artículo, ayer, sobre un think tank de seguridad que decía qué tendría que hacer Europa para dejar de depender militarmente de Estados Unidos. Y ya le están invirtiendo a un sistema de misiles que puedan atacar a sus enemigos, sobre todo a Rusia, de manera lejana, es decir, sin necesidad de mandar fronteras, de mandar soldados a fronteras, sino que desde sus propios países puedan enviar misiles intercontinentales a atacar a Rusia sin ayuda de la OTAN, por ejemplo. Entonces, sí te diría, primero, que el detrimento del derecho internacional va en caída, no es el fin de esto. Para mí ya el orden basado en normas está con una crítica peligrosa. Creo que ahora estamos entrando a las peores épocas de la humanidad, que se impone el más fuerte, se impone el más estratégico. Estamos ya en una carrera armamentista, entonces sí, ya peligra el derecho internacional y hay que estar, no les digo que va a iniciar una guerra mundial, a ver, eso también es complicado de predecir, pero sí hemos visto un cambio estructural y ya no es el derecho internacional el que está privando en estos momentos definitivamente. Listo, acá tenemos otra pregunta de Fernando. ¿Cuáles son los grupos terroristas apoyados por Irán en América Latina? Mira,
La información sobre los grupos terroristas de Irán acá no solo son grupos terroristas, sino también son minería ilegal, primero, eh, sobre todo minería ilegal, más que todo, cocaína, droga y ese tipo de cosas. Por ejemplo, hace poco, la Marina, lo pueden buscar, interceptaron un barco que estaba llevando cocaína con destino para un serbio. Eh, sí, aunque no lo crean, pueden buscarlo en Google. Entonces, eso siempre ha pasado, eso sí que es cierto. Pero organismos de inteligencia de Perú y de Argentina, por ejemplo, tienen mapeado ya algunos grupos terroristas financiados por Irán en las fronteras. En Perú son pocos. Hay un grupo generalmente que se le denomina, no sé si lo conocerán, pero al menos lo he tenido visto un poco por el tema de que leo algunos documentos del CAEN, que se llama Incarri, no sé si lo conocerán un poco, pero hay grupos que sí están siendo financiados y ese era el temor de Argentina, por ejemplo, que tiene una comunidad judía considerable, ¿ya? Cuando empezaron a comprar drones de Irán, Bolivia, Argentina fue el primero que lanzó un salto y dijo, oye, esto no puede estar pasando. ¿Por qué? Porque ya habían tenido un atentado hacia comunidad judía en Argentina. No se supo exactamente quiénes eran los autores, pero ya existe el miedo también ahí. Y no hay la información táctica de cuántas organizaciones terroristas hay en el Perú que están siendo financiadas por Irán. De repente sí la tiene organismos como la DINI, yo no la tengo porque la Dirección Nacional de Inteligencia es algo muy cerrado, pero sí que es cierto que los últimos documentos del CADEN están avisando que sí hay movimiento de Irán en la región, sobre todo en Venezuela. Venezuela es un punto, pero también Bolivia. Son países que están teniendo mucho movimiento de financiación de países. Reset pregunta, ¿en qué medida influye que otros actores, como Irán, estén cerca de alcanzar un arma nuclear en una negociación de una posible norma internacional para regular las armas nucleares? Mira, que Irán tenga un arma nuclear se ha dicho desde hace 10 años. Ya el discurso de Netanyahu de ya mañana, pasado mañana, ya en una semana, viene desde hace 10 años. ¿Ya? Entonces, el hecho de que Irán no tenga un programa nuclear para mí ya me parece una exageración, en el sentido de que digan, no, ellos nunca han creado nada. No, sí han intentado crear un arma, ¿ya? Tampoco es que Estados Unidos y Israel se saquen todo de la manga. Ahora, lo que sí se han sacado de la manga de cierta manera es sobredimensionar la capacidad de Irán de crear el arma en ese momento. Eso sí lo que han sobrellevado. Lo han llevado a un extremo y la gente ahora le está diciendo, oye, ¿realmente era una amenaza para ti? ¿Realmente se destruyó? Ahora están cuestionando el hecho de que en realidad puede que no hayan atacado a ninguna central. Ahora hasta eso están cuestionando. Entonces, para mucha gente no hicieron un ataque exitoso porque el uranio ya salió. Para otros sí han hecho un ataque exitoso porque en efecto han derrotado todo el programa nuclear. Entonces, mira, puede que el mundo esté preparado para lidiar con un Irán nuclear, así como se preparó, entre comillas, para lidiar con Corea cuando empezaron a tener armas nucleares. Y sí es entendible la necesidad de tener un arma nuclear porque, de nuevo, es un modificador estructural que cambia el balance de poder en el sistema y te da más poderes de negociación, entre otras cosas. Y además evita que de alguna forma pasen muchas cosas en tu territorio que incluyen invasiones, que incluyen todo lo que estamos viendo ahora. Ahora, con Irán como el estado número 10 para este tipo de negociación va a ser crítico para países como Estados Unidos, crítico para países occidentales que ya han dicho una y otra vez, a pesar de que son vistos como alguien que respete el derecho, porque Macron es visto como alguien respetuoso con el derecho internacional, pero ya ha dicho, no va a tener armas nucleares. Así de simple, no queremos que tengan armas nucleares. Entonces, sí va a ser crítica la negociación, sí, entre Irán, porque de nuevo, bajo mi punto de vista, yo no creo que Irán se esté alineando con objetivos iguales. Yo creo que ahí, en el tema de los ayatollah, del ayatollah en sí, del líder supremo, hay un componente religioso que puede dificultar un poco la misión que puedan tener a la par con otros estados. ¿Ok? Entonces, para mí, si es que llega a crearse el arma nuclear, yo lo puedo entender hasta cierta manera como tuve que entenderlo de Corea, pero las negociaciones sí o sí se van a, digamos, eh, poner un poco más, eh, no violentas, pero de pronto un poco más
ácidas, de alguna manera un poco más críticas, va a ser un poco difícil de transar, pero hay un artículo de Kenneth Walsh que lo puse en NRI, que les recomiendo que sigan, porque ahí está en mi biografía, en donde este Kenneth Walsh, que es estructuralista, dice qué va a pasar si es que lidiamos con un Irán nuclear. Él ya lo predecía, él decía que sí va a pasar que Irán tenga armas nucleares. Por último, tenemos dos preguntas de Sara. La primera es la falta de participación de países que no la poseen, debido principalmente por la subordinación y que limitan la investigación científica en esos países del sur global, hace parte de una nueva forma de colonialidad. Al igual que la forma en la que se configura la inteligencia artificial, quien lo hace, qué ideas y pensamientos son los que deben formular en ella, las de Occidente o Oriente, así como el lenguaje construye la norma que construye la inteligencia artificial. También está presente en esa información y presentación Sí, donde está disponible y si está a disposición de cita. sí, mira, en realidad hay muchas citas ahí. Le voy a pasar a Benji todo lo que usé para la presentación y lo del artículo cuando salga, pues las citas están al fondo, o sea, en pie del artículo. Pero sí, le voy a pasar a Benji todos los reportes de CIPRI, que son los que usé. Les voy a pasar el texto completo de Fine Morisikin, que es el de North Dynamics. Y también todo lo que usé de armas ahí es del Instituto de Estocolmo, tal cual está. Se lo voy a mandar en PDF a Benji para que se los manden por el grupo. O si quieren, se lo coloco en NRI también para los que me siguen, no hay ningún problema. Ahora, ¿es un tema de control? Sí, sí lo es, obviamente. O sea, yo personalmente tengo una visión muy pesimista. Para mí, si no eres un país capaz de contrarrestar el poder en el sistema, tu voz y tu voto no tiene mucha importancia en temas como estos. Para mí, y lo digo muy sinceramente, veo muy complicado que todos estemos en un panorama de igual negociación. Es difícil, no puedo poner al mismo nivel Estados Unidos que Perú en una tabla de negociaciones. Lo veo muy lejano también. Entonces, lo que hacen países pequeños como nosotros, Perú sobre todo, que tengo la oportunidad de conocer algo de su política exterior, es tratar de utilizar activos como la famosa neutralidad estratégica, que es decir, digamos, no depender de un Estado, sino ir diversificando tus negocios, tus redes de contactos, entre otras cosas, para no depender netamente de un Estado. Ese tipo de cosas y estrategias se utilizan en estados pequeños que no tienen poder de negociación y como tú dices, hay otros estados que son los nueve que los están empezando de alguna forma a ejercer su poder y tienes que, digamos, dirigirte o no. Pero considero que una de las maneras para contrarrestar eso, Sara, es la integración. Siempre se ha querido integrar a América Latina. Yo creo que América Latina no como tal, a ver, América del Sur, una América del Sur integrada, que siempre lo que se ha tratado de hacer, le hemos pedido una y otra vez a Brasil que asuma los costos de integración como potencia. Lamentablemente no ha pasado. UNASUR se politizó demasiado, cayó también. Todas nuestras integraciones han fracasado, se han quedado simplemente en libres mercados. No es como Europa, no estamos ni cerca de eso. Hemos llegado a una etapa de integración número 3, que es una especie de mercado común, no hemos alcanzado más. Y creo que para luchar contra esto, Latinoamérica de alguna forma necesita integrarse. Necesita dejar de ser una economía primaria que simplemente dé materias primas, necesita dejar de competir entre ellos y empezar a generar infraestructura, generar recursos para nosotros, generar de alguna forma una manera en que podamos pelearnos en conjunto y afrontar esta hegemonía. Solos no se puede, necesitamos estar juntos con alguien más. Así como la Unión Europea pelea como Unión Europea, nosotros debemos tener la oportunidad de pensar de pelear como un continente, como una región, porque somos una región muy rica. Todos se aprovechan de nosotros, pero nosotros no nos aprovechamos de nadie. Entonces yo considero que para contrarrestar esto, yo sueño con una integración de esta región, sueño que todos vayamos con un objetivo, pero lamentablemente incluso entre nosotros competimos, nos sacamos las cositas. Lo veo muy complicado, la verdad. Quisiera poder luchar contra eso, pero es muy complicado hacerlo como cuando eres un estado pequeño, sin poder de negociación, sin poder en el sistema. Pero cuando vas conjunto, como vas como región, tienes mucho más peso y quizás podamos contrarrestar a estos hegemones que se reparten todo. Bueno, acabamos de recibir otras nuevas preguntas. Em, ¿Cuál crees que será el papel que desempeñarán las empresas tecnológicas en el desarrollo de inteligencia artificial militar? Wow, yo soy de las personas que cree que las empresas ya han perforado a los estados.
Yo tengo la tesis del turbocapitalismo. La verdad, para mí es muy relevante ahora que las empresas transnacionales ya están empezando a operar fuera de las ideas del Estado. Están yendo más rápido que el Estado, están cubriendo cosas que el Estado ya deja de cubrir y han penetrado los intereses del Estado. Las empresas, una gran demostración de eso es lo que ha pasado con el último gobierno de Trump. Teníamos a los magnates de todo, de tecnología. Uno de ellos era Musk. Entonces, las empresas tecnológicas ya están empezando a perforar al Estado. Ya no es que el Estado empiece a controlar, ya el Estado no tiene armas para controlar a las empresas transnacionales. Ellos tienen un papel fundamental en la IA, no solo la pregunta por tema de los estados, sino que qué pasa si las empresas llegan a monopolizar el control del espacio virtual de la IA. ¿Qué pasa si todo depende de que las empresas y a quién le venden a las empresas el control virtual de la IA? El control de nuestra información, de nuestros teléfonos, de nuestras vidas, del Internet. ¿Quién controla ese espacio virtual? ¿Qué pasa si las empresas empiezan a monopolizar ese espacio virtual? Entonces sí tienen un poder muy grande en la influencia de la inteligencia artificial. Y además de eso, empresas militares, que por ejemplo hay una empresa en Estonia que vende drones programados con IA a Ucrania en la guerra, también tienen algo mucho que ver. ¿Por qué? Porque la innovación a veces proviene del sector privado más que del Estado en sí. Y en tiempos de guerra tecnológica actualmente, las empresas militares y las empresas de tecnología están empezando a correr ellos también para otorgar una ventaja comparativa a estados en temas de tecnología. Entonces, es muy importante el rol de las empresas y entender que las empresas ya han perforado al Estado. Ya los intereses de las empresas empiezan a salir a la vista en gobiernos poderosos como el de Trump. Ya las empresas empiezan a salir a la vista en temas también con China, solo que Xi Jinping se tiró al tacho al CEO de esta tienda, no me acuerdo, AliExpress creo que era. Bueno, cuando se empezaron a pelear, Xi Jinping como que lo parchó, pero no quiere decir que los intereses no estén ahí. Entonces yo considero que sí, tienen mucho que aportar las empresas, bueno y malo. Noelia Cornejo pregunta, se habló del canal Hormuz. ¿Qué tan posible sería que Irán tomara la decisión de bloquear el paso? Eh, Imposible. Ya quisieron tomar esa decisión, pero China no le cuadra eso. Y cuando el tema de Irán, muchachos, es que Irán lo que tiene que conseguir ahorita es apoyo. O sea, cuando estás solo en la guerra no es una buena idea. Y cuando estás solo con dos potencias nucleares es 10 veces peor idea. Entonces, la idea de Irán es trabajar inteligentemente. Y mire, yo sigo a un analista en X que se llama Ezequiel Coppel, que no es para nada pro Occidente. Él me da una visión más, digamos, en contra de Occidente, por eso me gusta seguir a gente pro Occidente y gente en contra de Occidente para yo leer todo y tener más o menos una idea de cómo ellos piensan, ¿no? Para hacer un análisis después. Y Ezequiel dice lo siguiente, en esa región no reina la inteligencia, pareciera. ¿Por qué? Porque no se refiere a que estamos defendiendo lo que hace Estados Unidos ni lo que hace Israel. Se refiere a que tratamos de decirle a Irán, oye, si vas a responder, responde con 2 céntimos de inteligencia, porque no eres un país que es amigo de alguien y tampoco tienes tantos aliados que van a apostar por ti en una guerra. Porque la gente dijo, no, uy, no, ahorita se mete China, ahorita se mete Rusia. No se van a meter, muchachos. No se van a meter una guerra con Estados Unidos por Irán. No es así, no funciona así. Y cerrar Hormuz era inviable, porque ahí pasa el 30% del comercio, no solo del comercio, sino también del petróleo. ¿Y qué hicieron cuando intentaron cerrar Hormuz? China ahí dijo, oye, ya, como que tranquilo. Y empezaron a tomar acciones para que eso no sucediese. Entonces Estados Unidos lo sabía. Estados Unidos sabía que a pesar de que quieran usar su mayor arma, que era Hormuz, todo aquel que le decía que le iba a dar, digamos, algo de apoyo, entre ellos una potencia como China, se iban a oponer y lo iban a presionar para que no lo haga. Entonces, al saber eso, sabes que Hormuz no forma parte de eso. Y ya, bueno, una última pregunta porque ya tengo que estudiar, muchachos. Tengo examen mañana sábado. Sí, esta es la última pregunta. Además de Irán y Corea del Norte, ¿qué suelen ser aquellos países con gobiernos que son conocidos sus intenciones de poseer armas nucleares? ¿Hay otros gobiernos o estados en el mundo que aún guardan intenciones de alcanzar algún tipo de disuasión nuclear? Sí. Hay un artículo que se llama Brasil Nuclear de un profesor mío muy bueno, de por qué Brasil tiene que aspirar a un programa nuclear. A ver,
quiero que se entienda bien esto. No es el tema que tú tengas armas nucleares y que no se te deje. A ver, por ejemplo, a India se le dejó el programa nuclear, a Corea se le dejó el programa nuclear, al Reino Unido se le dejó el programa nuclear. De pronto, Estados Unidos no es hater de los programas nucleares, siempre y cuando respondas y seas un socio previsible o un socio abierto con tu programa nuclear. Y este era el problema de Irán. Que a la gente me decía, no, pero ¿acaso Estados Unidos es un socio previsible? No lo es, pero no está en la posición de Irán. Estados Unidos, quieran o no, sigue manteniendo pilares de la hegemonía que otros países no tienen. ¿Podemos estar de acuerdo que es un imperio en decadencia? Sí, podemos estar de acuerdo que es un imperio en decadencia, pero todavía no ha caído. Entonces, tienes que lidiar con un Estados Unidos que es totalmente diferente a Irán, y tienes un Irán que, aparte de eso, ni siquiera su región lo tiene en cuenta. Arabia Saudita te va a condenar el hecho, pero Arabia Saudita dice, oye, si te lo bajas, bien, porque era mi rival de potencia regional siempre. Irán siempre ha sido rival de potencia regional de Arabia, y Arabia va a decir, oye, condeno lo que ha hecho Israel, pero si Israel se lo puede bajar, que se lo baje de una vez. Para que pasen los misiles, y eso siempre lo digo, para que pasen los misiles de Israel a Irán, que no son frontera, ¿por dónde tuvieron que pasar? Por el espacio aéreo de Jordania y por el espacio aéreo de Irak. ¿Qué hizo Qatar? ¿Qatar acaso dijo, uy, no, voy a atacar, voy a apoyar a Irán, le voy a dar misiles? No, Qatar simplemente me reservo, lo condeno, pero me reservo los ataques y ayudó a Estados Unidos a derribar misiles. ¿Y qué hizo Irán? Avisó una hora antes del ataque. Entonces, ¿eso qué es una señal? Estoy solo en esto, no voy a salir de rédito, tengo que simplemente rendirme y ver la forma de negociar, tener un programa nuclear si quiero, pero con la supervisión de Occidente en general. Entonces, para mí, el problema no es que tengas la arma nuclear. Porque, por ejemplo, ¿acaso Estados Unidos para molestando al Reino Unido con armas nucleares? ¿Para molestando a Francia? ¿Molesta a India? ¿Molesta a alguien en Estados Unidos? ¿Les le bombardea mañana al Reino Unido porque no pueden tener? No, porque para Estados Unidos que la OTAN tenga armas nucleares no es una amenaza, es una fortaleza en este momento. Entonces, lo que tienes que ver con Irán y quién decide es la capacidad que tenga ese Estado de convivir armónicamente en el balance de poder. Y hay mucha gente que dice, Ezequiel Coppel, Sara, Ezequiel Coppel con K, Coppel. Entonces, lo que les iba a decir es lo siguiente, no es que esté mal el programa, está mal cómo el programa responde al equilibrio. Y la gente me dice, no, es que ¿por qué dejaron a Corea y por qué no dejaron a Irán? A ver, a Corea le pone el freno China, a Pakistán le pone el freno India. Entonces, todos tienen un freno, todos tienen un balance. La cosa es que los que quieran apostar por el armamento nuclear apuesten por el balance de poder. Tiene que haber alguien que los controle. Tiene que haber alguien que les ponga el balance. Si existe un Estado que no lo controla nadie, es un peligro y no se le va a dejar tener armas. Pero si hay un Estado que lo controla alguien, ya sea la OTAN, lo controla China, lo controla en este caso India con Pakistán, ahí hay un balance porque los dos empiezan a mechar y Pakistán la piensa dos veces e India también. La cosa, de nuevo, yo no estoy en contra de los programas nucleares de países, o sea, yo no le quiero quitar la posibilidad a los países de armarse para protegerse. El tema es si realmente vas a formar parte del balance o quieres ser una persona, yo hago lo que me da la gana. Si eres una persona que se percibe como alguien incontrolable, eres un peligro para el sistema. Y lo que van a hacer los estados es tratar de evitar que tú seas ese peligro para ellos. Pero si te vuelves un socio transparente, empiezas a conversar como Corea, porque fueron de conversaciones diplomáticas con Corea. Trump fue el primer presidente que le dio la mano al presidente loco que le llamaban. Sí se puede convivir en un ambiente. El tema es que tengas la capacidad de meterte al juego del balance y no ser un país que hace lo que le da la gana o que nadie te puede controlar, porque si eres percibido como una amenaza, te va a caer todo lo que te pueda caer con tal de que no tengas armas nucleares. Yo considero eso de esa manera. Y bueno, le voy a pasar a Benji todos los reportes del CIPRI que me pidieron. Muchas gracias de nuevo y no se olviden de seguir a MNRI porque ahí estamos subiendo toda la info global y temas de RI, obviamente. Listo. Gracias a ti, Jimena, por conectarte y compartir tus conocimientos y reflexiones con todos nosotros. Esperamos tenerte nuevamente en futuros eventos de FanPolitic. Y gracias también a todos los que se conectaron esta noche. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en LinkedIn, donde nos encuentran como FanPolitic, para mantenerse al tanto de nuestras próximas actividades. Muy buenas noches y hasta la próxima.